Bienvenidos, nos encontramos nuevamente a través de estos videos educativos donde vamos resolviendo paso a paso diferentes situaciones problemáticas de los temas y conceptos que se ven en la materia Física 2 y en este caso vamos a resolver un problema que tiene que ver con conexión de capacitores. La situación problemática es la siguiente. En la figura, cada capacitor tiene una capacidad de 4 microfaradios y una diferencia de potencial de 128 voltios. La figura es la siguiente, la forma de conexión de C1, C2, C3 y C4. Las preguntas son la carga en cada capacitor, la diferencia de potencial a través de cada capacitor y la diferencia de potencial entre los puntos A y D. Antes de comenzar a resolver este problema, hacemos un breve repaso de la conexión de capacitores en series, donde recordamos que esta es una conexión donde los capacitores se encuentran ubicados sobre un mismo cable. Si yo deseo encontrar la capacidad equivalente, es decir, el valor que debería tener un capacitor que hace funcionar el circuito de la misma forma que cada uno de los condensadores separados, esta capacidad equivalente en la conexión en serie se obtiene sumando previamente las inversas de las capacidades y luego se invierte el resultado para encontrar la capacidad equivalente final. En este tipo de conexiones todos los capacitores comparten la misma carga, pero cada uno tiene una diferencia de potencial distinta debido a su forma de conexión. Si recordamos, los capacitores en paralelo son aquellos capacitores que están conectados a una misma alimentación, a un mismo punto de alimentación, y para encontrar la capacidad equivalente que reemplazaría a todos los que están conectados en paralelo, tendría que sumar algebraicamente el valor de cada una de las capacidades. En este tipo de conexión, cada capacitor en paralelo tiene una carga almacenada diferente y al estar todos conectados al mismo punto de alimentación tienen el mismo voltaje o la misma diferencia de potencial que los hace funcionar. Una vez recordados estos dos conceptos que son los necesarios para resolver el problema, vamos a pasar a ver cómo sería la estrategia para encontrar, en este caso, la carga en cada capacitor. Si nosotros pudiéramos encontrar una capacidad equivalente de todo el circuito que tengo presentado en el problema, esa capacidad equivalente tendría una carga total almacenada. Si esa carga total yo la pudiera repartir en elementos que están conectados en serie, esa carga total no se reparte, sino que todos los elementos tienen la misma carga. Entonces, si nos fijamos en nuestro problema, el capacitor C4 se encuentra en serie con todo el bloque de C1, C2 y C3. Quiere decir que si yo de todo el circuito puedo encontrar una capacidad equivalente, calculo la carga de esa capacidad equivalente, esa carga va a ser la misma que va a estar en C4 y la misma que va a estar en todo el bloque de C1, C2 y C3 por el tipo de conexión que tienen, que es en serie. Entonces esa va a ser nuestra estrategia para empezar a resolver el problema. En una primera fase encontraremos la capacidad equivalente de todo el circuito y a partir de ahí iremos volviendo hacia atrás para obtener los valores de carga y a la misma vez de voltaje de cada uno de los capacitores presentes. Bien, entonces, si tomamos el circuito original, nos fijamos en C1 y C2, estos dos capacitores se encuentran conectados en serie y de ellos dos puedo encontrar una capacidad equivalente que le llamaré C1,2. Esta capacidad equivalente la obtendré al estar una conexión en serie sumando previamente las inversas de las capacidades de cada uno de estos dos elementos conectados. Si recordamos un poco la resolución de una suma de fracciones, encontramos que el resultado de la suma de estas dos inversas tendría esta forma matemáticamente y que en realidad lo que nosotros queremos es el valor de C1,2. Por lo tanto, a esta ecuación si la damos vuelta, es decir, si invertimos el numerador y el denominador, encontramos la expresión que nos permitiría calcular la capacidad equivalente de C1 y C2 que se encuentran conectadas en serie. Reemplazando por los valores que nos propone el problema, donde dice que todos los capacitores tienen 4 microfaradios de capacidad,
Con esos valores y resolviendo matemáticamente, encontramos que C12 tendría una capacidad de 2 microfaradios. Es decir, que estas dos conectadas en serie, C1 y C2, se podrían reemplazar por una sola de tan solo 2 microfaradios. Por lo tanto, si este era nuestro circuito original, con el primer cálculo que hemos hecho, hemos reemplazado las dos capacidades en serie por una sola, y vemos ahora que C12 y C3 se encuentran conectadas en paralelo entre sí. Por lo tanto, también de ellas dos podría encontrar una capacidad equivalente que le llamaremos C123. Al estar conectado en paralelo, esta capacidad equivalente la obtendré sumando algebraicamente el valor de la capacitancia de 1,2 y el valor de la capacitancia de 3, que de acuerdo a nuestros cálculos previos y a los valores dados por el enunciado del problema, nos obtenemos que la capacidad 123, es decir, la capacidad equivalente que reemplaza a C12 y a C3, tendría un valor de 6 microfaradios. ¿Qué quiere decir? Que tanto C1, C2 y C3 se pueden reemplazar por una sola capacidad a la que hemos llamado C123, que tendría una capacidad de 6 microfaradios. Esta capacidad equivalente haría el mismo trabajo que hacen C1, C2 y C3 combinados. Por lo tanto, si este era nuestro circuito original, con el cálculo que acabamos de hacer, hemos reemplazado a 1, 2 y 3 por una sola. Vemos, y resulta obvio de la gráfica, que C1, 2, 3 y C4 se encuentran conectadas en el mismo cable, y eso se denomina una conexión en serie. Al ser una conexión en serie, esta conexión puedo reemplazarla por una sola capacidad equivalente, que será la capacidad equivalente total del circuito, que siguiendo la nomenclatura que llevamos hasta ahora, le llamaremos C1234. C1234 viene de una conexión en serie, por lo tanto, para obtener su valor, tengo que sumar previamente las inversas de cada una de las capacidades. Si hacemos ese cálculo matemático y en función de los resultados que ya hemos obtenido para C123 y el valor de C4 que está explicitado en el enunciado del problema, encontramos que la capacidad equivalente de todo el circuito, que hemos llamado C1234, tiene un valor de 2,40 microfaradios. Quiere decir que mi circuito original, que tenía 4 capacidades, 4 capacitores, ha sido reemplazado por un solo circuito con una sola capacidad equivalente, a la cual se aplican el voltaje o la diferencia de potencial que proponía el problema, que era de 28 voltios. Por lo tanto, toda esa capacidad equivalente está funcionando con los 28 voltios completos. ¿Qué puedo hacer ahora? Si ya tengo la capacidad equivalente y sé el voltaje que está aplicado a esa capacidad, lo que puedo obtener es el valor de la carga que almacena esta capacidad equivalente, como el producto de la capacidad por el voltaje. De acuerdo a los cálculos que hemos hecho de la capacidad equivalente y el dato del voltaje que tiene aplicado este circuito, obtenemos que la capacidad equivalente, la carga total que habría en el circuito, tiene un valor de 67,2 microcoulombs. Pero habíamos dicho que si esta era la carga de la capacidad equivalente, sería la misma carga que tendría cualquier otro capacitor que se encuentre en serie con este, o cualquier otro capacitor que forma originalmente a C1, 2, 3, 4, porque la característica de las conexiones de capacitores que están en serie es que todos comparten la misma carga. Entonces ahora desandemos el camino un poco, volvamos para atrás y recordemos que este circuito final en realidad era la combinación de C1, 2, 3 y C4, ambos capacitores en serie. Si ambos capacitores están en serie, significa que la carga de 1, 2, 3 o la carga de 4 son iguales a la carga total que tenía la capacidad equivalente. Es decir, que C1, 2, 3 y C4
tienen una carga de 67,2 microcoulombs. Pero esto nos permite ir un paso más allá. Si ya tenemos el valor de la carga de cada uno de estos capacitores y sabemos el valor de la capacitancia de cada uno de ellos, podemos calcular el voltaje de cada uno. Recurriendo a nuestra relación de la capacitancia, el voltaje y la carga, encontramos que 1, 2, 3 tendría un voltaje de 11,2 voltios, mientras que 4 tendría un voltaje de 6,8 voltios. Estos son los resultados del cálculo, pero veamos qué curioso y que confirma lo que nosotros habíamos dicho, que si sumamos B1, 2, 3 con B4, obtenemos los 28 voltios originales, y que es la característica de las conexiones en serie. Si bien la carga es la misma para todo lo que está en serie, los voltajes se reparten en todos los elementos capacitivos conectados en serie. Entonces se cumple lo que habíamos repasado al principio del problema. Iguales cargas, pero distintos potenciales o voltajes. Bien, con esto ¿a qué hemos llegado? A conocer la carga de 4 y su voltaje, y todavía nos falta conocer la carga por separado de 1, de 2 y de 3 y el voltaje correspondiente. Para eso descendemos un paso más. Entonces no nos olvidemos que este circuito venía en realidad de la combinación de estos tres condensadores. Por lo tanto, nosotros ¿qué podemos saber de esta conexión? Sabemos que C1, 2 y C3 por su tipo de conexión están en paralelo. Y todo ese bloque está en serie con C4. Por lo tanto, el bloque de C1, 2 y C3 tienen que tener el voltaje que está faltando de los 28 voltios menos lo que está utilizando C4. C4 está utilizando 16,8 voltios de los 28 disponibles. Quiere decir que la diferencia es la que está haciendo funcionar este bloque de capacitores en paralelos. Por lo tanto, la tensión de 3, el voltaje de 3, que va a ser igual al voltaje de 1, 2, porque es una conexión en paralelo, serán los 28 voltios menos el voltaje que está usando 4, lo que nos da que esa tensión, ese voltaje, esa diferencia de potencial es de 11,2 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que C3 tiene 11,2 voltios y C1, 2 también tienen 11,2 voltios, ya que los capacitores están conectados en paralelo. Con este dato ya podemos calcular las cargas de ambos capacitores. Entonces, en el caso de C3, su carga será la capacitancia por el voltaje, que nos da 44,8 microcoulombs, y para C1, 2 nos da 22,4 microcoulombs. Acá podemos comprobar otro detalle más que hemos repasado al principio del problema. Los capacitores en paralelos comparten la misma tensión, pero la carga es distinta en cada uno de ellos. Y con este paso más que hemos dado, o que hemos desandado, podemos ver que ya tenemos el valor de la carga en 3 y también la tensión o voltaje que está en el capacitor 3. Para completar el problema, que nos estaría faltando conocer cuál es la carga y el voltaje de 1 y de 2 por separado, ya que por el momento solo conocemos de la combinación de 1 y 2. Por eso volvamos un paso más atrás y de este circuito recordemos que venía del circuito original donde 1 y 2 estaban en serie. Entonces, al estar en serie, sabemos que la carga de 1 y de 2 tiene que ser la misma. Habíamos calculado previamente la carga para la capacidad equivalente 1,2, que en realidad son 1 y 2 conectados en serie. Entonces, como están todos en serie, comparten la carga de 22,4 microcoulombs. Y con esto ya podemos llegar a lo que nos estaba faltando, que es calcular los voltajes de 1 y de 2 por separados con los datos de las capacitancias y de la carga que tiene almacenado cada uno.
En este caso, el voltaje de 1 y de 2 nos dan el mismo resultado porque C1 y C2 son iguales. Y aparte, al estar en serie, las cargas de C1 y C2 son iguales. Por lo tanto, el resultado da exactamente igual. Y entonces aquí hemos llegado a poder calcular las cargas y los potenciales para cada uno de los capacitores de mi circuito original. Yendo hacia adelante y volviendo en nuestros pasos para poder calcular los valores de cada uno. A modo de resumen, podemos presentar los valores de las cargas y de los voltajes en cada uno de estos elementos. Y ya podemos contestar la pregunta que decía cuál era la diferencia de potencial entre A y D, porque vemos por la conexión que entre A y D la diferencia de potencial es la misma que la que está aplicada para C1 y C2 a la misma vez y para C3. La diferencia de potencial de C3 estaba calculada previamente de 11,2, por lo tanto la diferencia de potencial entre el punto A y D es de 11,2 voltios, que es la misma de C1 más la de C2, que es 5,6 y 5,6. En este problema podemos ver entonces que se cumplen todas las condiciones para las conexiones en serie y en paralelo de los capacitores, que son las cargas de los elementos en serie son todas iguales. Fíjense, la carga de 4 es 67,2 microcoulomb y la carga de 3, 1 y 2 juntos también, porque tenemos por un lado 44,8 microcoulombs para C3 y para estas dos la misma de 22,4. 22,4 más 44,8 son los 67,2 microcoulomb originales. Y también vemos que el voltaje para las conexiones en serie se reparte. C4 tiene 16,8 voltios, mientras que esta conexión que está toda en paralelo tiene 11,2 voltios. Y también vemos que las conexiones en paralelo en sí tienen el mismo voltaje. Este tiene 11,2 voltios y estos dos juntos también 11,2 voltios. Mientras que las cargas en las conexiones en paralelo se reparten. Los 67,2 se repartió 44,8 en 3 y para C1 y C2, que es la misma, 22,4. Es decir, comprobando todo lo que veíamos y decíamos al principio de conexiones en serie y en paralelo. Espero que este problema haya quedado claro, que les haya sido de ayuda el desarrollo paso a paso para comprender cómo trabajar con circuitos donde tengamos capacitores conectados en serie y en paralelo. Estaremos en contacto y nos estaremos viendo en otros videos próximamente. Muchísimas gracias.